Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la segunda sesión del séptimo Congreso Anual de Economía y Políticas Públicas sobre México. En el marco de nuestro Congreso, hoy tenemos un taller sobre análisis del mercado laboral mexicano ante el COVID-19 con ERE. Nuestra instructora será Katia Guzmán. Bienvenida, Katia, y gracias por estar con nosotros. Katia es politóloga feminista con un twist en estadística. Ella es miembro de la comunidad R-Lady Ciudad de México y coordinadora de datos en México, ¿cómo vamos? Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, cuenta con varios cursos en Ciencia de Datos y Estadística. Actualmente está trabajando en un proyecto de análisis del mercado laboral en México con la doctora Eva Arceo, académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Katia, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Pues, adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Siempre disfruto mucho poder compartir conocimiento y sobre todo me gusta mucho, la verdad, compartir cómo programar, ¿no? Creo que sí, de las cosas que más disfruto al programar yo en R es que es un programa de código abierto y que en ese sentido, perdón, el trabajo es muy colaborativo. Entonces, pues les agradezco mucho al Congreso sobre México la invitación y a todas y todes quienes se inscribieron pues en la confianza, ¿no? Vamos a analizar el mercado laboral, pero si algo he aprendido en estos últimos 3 meses, que precisamente me he dedicado a analizar y exprimir la ENOE o partes de la ENOE, porque la verdad, este producto del INEGI es muy, muy vasto, es grandísimo. Me voy a enfocar en este taller y en la presentación a solamente hablar de la desigualdad en ingresos laborales. Más allá de, no sé, de estimar población ocupada o población desocupada, que además es información que ya viene en los tabulados, me interesa mucho estimar cosas que no se pueden sacar de los tabulados, sino que necesariamente tienes que abrir los microdatos del ENOE para poder estimarlo. Entonces, aquí está Mika, quien va a vigilar el ejercicio de hoy, como lo prometí en Twitter. Me voy a arrancar. Primero, en lo que quiero enfatizar y en lo que enfatizo este taller y también la presentación, es que el mercado laboral en México antes de la pandemia, o sea, antes del año pasado, ya era desigual, ¿no? No tiene una dinámica homogénea, incluso algo muy interesante que encontrábamos en los primeros análisis solamente al estimar población ocupada y desocupada, es que incluso hay como dinámicas regionales, ¿no? No se comporta la economía, en este caso la economía laboral o el mercado laboral, de la misma forma en Nuevo León que en Quintana Roo. Y por lo tanto, dada la distribución geográfica de sectores económicos, hay entidades que pueden llegar a recuperarse más rápidos que otras, ¿no? También, no sé, el sexo de la o el trabajador tiene que ver mucho con estas diferencias. La desigualdad en ingresos, que es algo en lo que voy a profundizar incluso en la programación, pues también, ¿no? ¿Qué otras cosas son como las más, pues no sé si más interesantes, pero las más relevantes son las que me gustaría enfatizar? El trabajo del hogar no remunerado, sobre todo en un contexto como durante la pandemia por COVID-19. Primero, definámoslo, ¿no? El trabajo del hogar no remunerado son todas aquellas tareas que permiten que una casa funcione. En ese sentido, y si lo generalizamos un poquito más, o si hacemos un esfuerzo, no sé, conceptual un poquito más grande, pues este trabajo es el que sostiene a la economía prácticamente, ¿no? Porque pues si un hogar no funciona, no funciona todo lo demás. Este tipo de tareas no se contemplan o son sistemáticamente
pues sí, como empujadas o no analizadas en los análisis tradicionales, ¿no? Y además son tareas que caen desproporcionadamente en las mujeres. Otra cosa que también es como muy característica o bastante sintomática incluso de el mercado laboral en México es que nuestra tasa de informalidad es muy grande, ¿no? Va entre el 56 y 55% de la población ocupada, de quienes tienen de quienes están ocupados en un empleo, pertenecen al sector informal. El sector informal no solamente es no tener un contrato laboral, ¿no? El sector informal implica una mayor incertidumbre, que es precisamente esto de no contar con un contrato laboral. Implica también tener menores ingresos y no contar con seguridad social. El no contar con seguridad social, precisamente en lo que vivimos durante el año pasado, parte de este año y dependiendo de cómo se vaya avanzando en la estrategia de vacunación, en contener nuevas olas de contagios, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que te permite poder atenderte en una institución, o sea, en el IMSS o en el ISSSTE, y si no tienes seguridad social, entonces es solamente poder acceder a servicios de salud, pues voy a decir complementarios, ¿no? Ok, entonces solamente incluí un par de gráficas que van a venir en el estudio más grande que estamos desarrollando con la doctora Arceo, para que podamos como palpar un poquito cómo venía ciertos sectores económicos, en este caso el sector restaurantero y de turismo en Quintana Roo, que de hecho es de las muy poquitas entidades que sus personas ocupadas formales son más que las personas ocupadas informales en este sector, ¿no? Y lo que estamos observando aquí es que justamente es el empleo formal el que sale para Quintana Roo en este sector, el que sale perdiendo en mucha mayor medida que el sector informal. Esta dinámica, por ejemplo, la podemos encontrar sobre todo en entidades con un turismo internacional, ¿no? Si no mal recuerdo es Baja California, por ejemplo, en la que tiene lo mismo, una tasa de informalidad relativamente baja para el sector restaurantero y durante 2020 la tendencia se revierte. Otra cosa, y esto tiene que ver con el trabajo de cuidados y del hogar no remunerado. Sí somos las mujeres quienes destinamos más tiempo a esto. La línea roja es la que marca el trabajo semanal dedicado a tareas del hogar, lavar, planchar, hacer la comida, del hogar y de cuidados. En los hogares, pero cambia incluso, o sea, no todas las mujeres le dedicamos lo mismo, ¿no? Aquí lo que estamos observando son mujeres ocupadas, pero si hay una niña o niña en casa, si son estos menores de 5 años, así nos vamos por edad, contra si no hay niños en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes destinan más tiempo incluso que con hogares con niños, pero quienes destinan más tiempo son, pues sí, mujeres cuyos infantes o infancias tienen menos de 5 años, ¿no? Esto también, vaya, a largo plazo lo que representa pues es una barrera incluso para entrar al mercado laboral. Ok, durante los primeros meses de la pandemia, y esto lo escuché justamente en la presentación del libro de Diego Castañeda, Pandenomics, se pensaba, y alguna vez sí lo llegué a escuchar, que el virus era una cosa de ricos y que solamente pues sí, quienes morían eran los ricos porque eran quienes podían viajar, ¿no? Entonces, creo que
primero echando un vistazo en la historia económica y en el libro que publica Castañeda, que de verdad es eh, muy, muy bueno, es fascinante. Hay algunas pandemias que sí tienen un efecto igualador, porque claro, el coronavirus no discrimina en un sentido pues bastante duro o estricto de si eres, bueno, aunque sí hay evidencia, ¿no? De que los hombres, por ejemplo, tienen padecimientos mucho más graves que las mujeres, pero en términos, pues sí, más llanos, el coronavirus es un virus que busca un huésped. En ese sentido no discrimina. Pero sí hay condiciones en la sociedad y en la economía mexicana que dejan a algunas personas más o menos desatendidos que a otras. Por ejemplo, durante el Gran Encierro, Luis Monroy Gómez Franco desarrolla o replica una metodología usada en Estados Unidos para estimar quién se puede quedar a trabajar en casa, ¿no? Él le llama la susceptibilidad en ocupaciones para realizarse vía remota. Encuentra que entre el 20 y el 23% de las personas en México, de las personas ocupadas, pueden tener acceso al trabajo en casa, pero también uno de sus hallazgos, que muy amablemente nos prestó su código y lo pudimos replicar en R, uno de sus hallazgos es que quienes pueden quedarse a trabajar en casa suelen ser quienes ganan más, ¿no? Los deciles más altos de ingresos. Entonces, no solamente los deciles más altos de ingresos tienen una mayor protección monetaria o líquida, sino que tienen una mayor protección en el sentido en el que se pueden resguardar del virus, ¿no? Otra de los hallazgos que tenemos en este análisis que se publicará a principios de mayo es que también los deciles más altos se recuperan mucho más rápido que los deciles más bajos. Y no solamente se recuperan más rápido, sino que porcentualmente pierden menos. Otra de las desigualdades. Aquí creo que lo que vino a hacer la pandemia no actuó como una fuerza igualadora, sino de profundización de las desigualdades. Es la carga de trabajo en el hogar, ¿no? Pensando también, como contextualizando que pues varias de las personas tuvimos la fortuna de quedarnos en casa, esto a lo que se traduce es ok, te puedes resguardar y puedes trabajar en casa, pero también existe como una sobrecarga, ¿no? En el trabajo que no es de mercado, en el trabajo que es del hogar. Y estas como hallazgos que encontramos se refuerzan además con que no existió una respuesta integral desde el Estado, ¿no? Los apoyos económicos a personas que trabajan en informalidad fueron escasos, o hasta incluso pues totalmente nulos. Tampoco es que se haya redoblado o que haya existido, perdón, un esfuerzo para atender, por ejemplo, a madres trabajadoras, sino que yo como lo interpreto es que el año pasado fue algo así como pues una inexistencia hasta cierto punto del Estado en términos económicos, ¿no? No hubo una estrategia para prevenir, por ejemplo, que todas esas personas que no tenían un trabajo que pudiera hacerse desde vía remota, no salieran o, o no perdieran el trabajo por no salir, ¿no? Ok, entonces, ya como entrando a ingresos laborales, que es lo que vamos a ver en R. Existe una gran deficiencia que tiene la NOE para estimar los ingresos laborales, que es que la tasa de no respuesta en ingresos laborales mensuales ha crecido durante los últimos 8 años. Esto está documentado por incluso trabajos publicados en el INEGI, está documentado por el doctor Campos Vázquez. Existe una gran literatura que documenta esto, ¿no?
sin embargo, este aumento en la tasa de no respuesta no es parejo, no es aleatorio, sino son las personas más educadas, quienes dejan de reportar este ingreso. Ahora, la correlación entre mayores ingresos y mayor educación es muy fuerte. Entonces, lo que está pasando al aumentar la tasa de no respuesta es que no estamos pudiendo capturar a los deciles más altos de ingresos. Hay muchas formas de poder atender este problema. Yo les voy a presentar solamente dos. La metodología que usa Coneval para estimar pobreza laboral es una imputación por pregunta de salarios mínimos. No lo voy a explicar tanto aquí, me voy a esperar a que veamos el código. Sin embargo, esta metodología lo que hace es que subestima la desigualdad. Entonces, ¿cómo es que la subestima? Es que incluso las personas más educadas no contestan la pregunta de salarios mínimos. O sea, no hay forma de conocer su ingreso con los insumos de la encuesta misma. La otra metodología, que es precisamente la recomendada por la doctora Arceo, es el método HotDeck. Lo que hace el método HotDeck es, en palabras muy, muy sencillas, reemplazar un missing value con un valor observado en tu set de observaciones de una unidad similar. Es decir, si yo, Katia, que tengo 26 años, con educación hasta licenciatura y vivo en la Ciudad de México, no reporto mi ingreso, lo que va a hacer el método HotDeck es buscar a una mujer con 26, 27 años de edad, que haya estudiado hasta licenciatura, que vive en la Ciudad de México, y de ahí va a tomar prestado su ingreso. Listo. Entonces, vamos a empezar a programar. Aquí nada más, creo que no sé si dejé de compartir o si No. ya están viendo R. Ok. Sí, vamos a ver. Perfecto. Entonces, bueno, aquí solamente primero una anotación. Ok. Ustedes lo que tendrían que tener, porque yo trabajo con, se conoce como con directorios, es una carpeta que se llame, aquí está, una carpeta que se llame Noe, que va a tener tres cosas. Los datos, una carpeta de datos en donde van a tener el archivo TXT, una carpeta de ingresos imputados con dos bases de datos RDS. Y aquí mismo, aquí yo no lo tengo, aquí mismo tienen que tener las tres ENOES, perdón, el trimestre 1, el trimestre 3 y el trimestre 4. O sea, así se tiene que ver su carpeta de datos. Bueno, el script y las gráficas que en su caso, si no me recuerdo, se las mandé vacías para que se puedan ir generando durante el taller. Entonces, vamos a empezar. Aquí, esta es mi forma de prender los paquetes, simplemente porque existe un paquete que se llama Pacman. Con el comando pload podrían pues, solamente como seleccionar los paquetes y ponerlos. A mí no me gusta porque en algún momento, o sea, yo usaba ese paquete y me jugó una mala pasada en la que no cargaba bien una de mis bibliotecas y lo dejé de usar. Pero básicamente, o sea,
está diciéndole, si no encuentras Lobridate, entonces instálalo y además préndelo. Y si lo encuentra, pues ya. Eso, Disculpa, sí. Katia, tenemos en el chat, Esteban dice que tiene un error al intentar abrir el script. No sé si quieres que vayamos cortando para que veas problemas puntuales o cómo quieres hacerlo. Ok, para abrir el script, ¿no se puede abrir el script? Eso dice Esteban. Esteban, Ok, me voy a ir un paso atrás. Tú abres R, lo único que tendrías que hacer es, supongo, si está en, si acabas de descargar la carpeta, tendría que estar en descargas. Yo no la tengo ahí, yo lo tengo acá y solamente es abrir el script, pero no sé cuál haya sido el problema. No sé si a lo mejor los acentos son los que no le aparecen. ya no tenemos más mensajes de Esteban. Okay. Bueno, dice que que no encuentra el archivo. Es, Mm, ok, ok, voy a regresarme un paso más. Como no les pude mandar la liga, digo, la carpeta, se los envié por una liga de GitHub, que es esto. Entonces, tienen que descargar datos, tienen que descargar gráficas, que bueno, aquí también va a estar, y tienen que descargar el script, que es este. Todo esto, perdón, eso lo debí de haber mencionado antes. Cuando lo descarguen solamente en una carpeta que se llame Enoe, lo ponen todo ahí. Eso sería suficiente. Y pues abrir el script desde R. No sé si con eso quedó claro. mm, dice que tiene el repositorio forqueado, pero no lo abre. ¿Hay No alguien sé más que no lo pueda abrir? eh, creo que no. Entonces, quizás podemos sugerirle que descargue nuevamente a Esteban, que elimine las carpetas, descargue nuevamente y así podemos continuar. Y si no, vemos Sí, problema yo la puntual. verdad, o sea, supongo que lo de forqueado es como un término de Git. Soy una usuaria muy básica o novata de GitHub. Entonces, yo lo que hago es literalmente descargar los archivos y abrirlos en mi proyecto, así como normal. No, lamento mucho no ser de mayor ayuda. Bueno, entonces continuemos, por favor. Ok, entonces lo primero es prender los paquetes, en particular SerVR, que es el que nos ayuda a ponderar la encuesta. Vim también es muy importante. Vim es precisamente el paquete que nos va a prender los comandos para la metodología HotDeck y pues el tidyverse, ¿no? Que es fundamental en esto. A mí me gusta ya tener mis paletas de colores en el ambiente. Esto solamente son estas tres líneas de código, son vectores para elegir los colores después. Y aquí es en donde, por favor, si están replicando el código conmigo, pongan mucha atención. La forma en la que yo trabajo,
me voy a salir tantito, es que tengo mi proyecto, solo tengo un proyecto. Hay quien trabaja en varios proyectos y tiene como un proyecto por cada análisis que hace. Yo solamente trabajo con un proyecto que está, digamos, como en la raíz de todos mis archivos, y de ahí tengo varias carpetas, ¿no? En este caso, mi carpeta en la que pues, más trabajo es en MSV, y en MSV tengo, sí quiero analizar los discursos de AMLO, sí quiero analizar la ENVIPE, cosas del INE, cosas de Coneval. Entonces, dado eso, y perdón si son usuarios un poquito más avanzados, solamente no quiero dejar a nadie atrás, programo una función que lo único que hace es, va a tomar la ruta en donde yo tengo mis datos. En este caso lo tengo otra vez, si nos vamos a la raíz, aquí está la raíz, en MSV, en OE, datos. Digo, aquí ya tengo todas las ENOEs, no era necesario que ustedes las descargaran. Y le va a pegar un objeto X, que yo le voy a decir cuál va a ser mi objeto X. Y lo mismo para los productos o las gráficas que vaya generando, ¿no? Va a tomar una ruta, que en este caso es gráficas, y aquí las va a ir depositando. Ustedes muy posiblemente no tengan esta carpeta. No se va a llamar MCV, se va a llamar computadora o Katia. Entonces, en eso sean solamente como cuidadosos para que no nos perdamos. Una forma sencilla para detectar cuál es tu ruta de los archivos, o un hack que yo uso, es irte aquí a Files, darle ¿en dónde era? Y usarlo como navegador o como Finder, ¿no? Entonces, yo me voy a la casita, le digo, ok, yo quiero MSV, quiero Lenoe, y aquí está mi carpeta de datos, ¿no? Entonces, le digo, a ver, importa este. Y aquí, en lugar de importar el archivo, que en este caso se llama General 2005-2020, lo que copio es la ruta que precede al archivo. Entonces copien esa ruta y ya solamente le ponen datos o le cambian a gráficas. Y Fiufi, que es algo de lo que siempre se burlan mis amistades programadoras, es como mi caption para las gráficas, ¿no? Aquí, por favor, cámbienle y le ponen fuente, elaboración de su user o lo que gusten. Aquí también digo, bueno, no voy a incluir, en mi imputación no se incluyen trabajos sin pago y se utiliza la imputación hotdeck para tratar la no respuesta. Ok. Ahora, la imputación hotdeck. Yo trabajo en loops, sobre todo porque casi siempre tengo o trabajo con datos o con encuestas, por ejemplo, en el NOE, que se repite, su estructura se repite a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, la estructura cambió un poquito con la NOE nueva edición a partir del trimestre 3, pero antes del trimestre 3 de 2020 es la misma estructura desde 2005. Entonces, estos son los vectores, el year vector y el trim vector, que me van a permitir a ir como haciendo las combinaciones para abrir NOE 2009, trimestre 3, y así sistemáticamente para poder hacerlo todo de un jalón, y pararte de la computadora y ya no estar como checándolo, ¿no? Nada más que si estuvieron en el taller del año pasado, lo más importante de un loop es primero hacer la prueba y ya después como dejarlo trabajar. Entonces, lo que le voy a decir es que me va a crear dos objetos, y que va a valer 16 y X que va a valer 1. ¿Para qué necesito eso? Bueno, cuando yo tengo un vector, y otra vez me disculpo con las y los usuarios más avanzados, y le pongo
dir vector es mi vector. Le pongo entre corchetes un número. Me va a dar el número entre corchetes me indica la posición, ¿no? En este caso me está diciendo, ok, el carácter o la cadena de texto 12 es la que tienes en tu posición 8. Si yo le pongo i, que vale 16, pues lo que me va a dar es la posición 16, que es 2020. Y si x vale 1, y yo le pongo trim vector y entre corchetes x, pues es el 1, que es el primer trimestre, ¿no? Entonces vamos a primero hacerlo para la ENOE 2020 trimestre 1. Ahora, si ustedes abren, vamos a abrir la carpeta del primer trimestre, la ENOE, se van a dar cuenta que tienen 5 bases de datos, ¿no? Estos son los cuestionarios básicos y ampliados. Ampliado solamente viene para el primer trimestre. La base de datos de hogares, el cuestionario sociodemográfica y las características de la vivienda. Para lo que vamos a hacer, y en general, si trabajan con población ocupada o población económicamente activa o no económicamente activa, los que les interesan son estos primeros 3. Los cuestionarios de ocupación y empleo 1 y 2 y los sociodemográficos. ¿Cómo hacemos esto? Ok. No estoy ejecutando nada de aquí. Primero voy a explicar. Se construye una clave única que yo llamo llave, tanto por hogar como por persona. ¿Cuál es la estructura de esta clave única? Solamente tienes que pegar estas, para hogar son 6 variables, para personas son 7 variables, ¿no? No hay como nada más sofisticado al respecto. ¿Qué te va a permitir construir estas dos claves únicas por observación? Pues precisamente poder hacer los joins entre sociodemográfico y cuestionarios. ¿Por qué hago esto desde un principio? Porque a veces, no sé, si estoy estimando uso de tiempo, en el cuestionario de ocupación y empleo no viene la edad o no viene el sexo. Creo que el sexo no viene en los cuestionarios de ocupación y empleo. Entonces, esto lo que me permite es, pues, que sí, tener todas las variables juntas, ¿no? Ok, aquí digo, otra vez, para no pecar de que se me esté escapando algo, lo que le estoy diciendo es que todas las variables, salvo las que empiecen con llave, rdef y cres, sean numéricas, solo para que no tenga problemas después al hacer mi join. Y este es un filtro que honestamente no sé por qué lo puse, pero hace que trabaje. Igual, una recomendación si se quieren clavar con la ENOE es que siempre tengan abierto esto, que es el descriptor de la estructura de la base de datos. Esto lo encuentran en microdatos, pero no en las bases de datos, sino en el descriptor de archivos. Ok, entonces, ¿se acuerdan de la función pasteInt? ¿No? Que les había dicho que es la que nos permite o la que nos da una ruta a donde se encuentran mis archivos. Entonces, a este pasteInt yo ya les hice la chamba de fijarme en cómo se llaman las carpetas y los archivos y demás, y hacer como una especie de estructura única. Por eso es que necesitaba el vector de año y el vector de trimestre. Entonces yo ya me di cuenta que para la base sociodemográfica siempre se va a llamar 20 y la terminación del año, trim y la terminación del trimestre. Va a tener un guión bajo, dbf, diagonal,
la base se llama SDEM y después viene una T y viene el trimestre que vamos a analizar y viene la terminación del año en el que vamos que queremos, ¿no? Que vamos a abrir y pues con su respectiva punto .dbf. Ahora, ¿por qué lo dejé con is y con x? Porque lo que queremos hacer después es poder replicarlo para todos los años posibles, ¿no? Que en este caso es desde 2005. Entonces, yo en lugar de estarle aquí como, a ver, si es en este 20 o es en el otro 20, solamente le cambio el valor a la y y a la x para que se vayan haciendo, para que primero se vayan abriendo y después se vaya haciendo el análisis para cada año. Read DBF, es un DBF. Si yo ejecuto esto, así, pasting, con toda la ruta, lo que me está dando, pues es precisamente la ruta donde están mis datos sociodemográficos del trimestre 1 del 2020. Entonces, voy a ejecutar esta parte y después de un ratito, porque igual es una base un poquito pesada, tienen que verla en su, ahí está, tiene un warning porque no le gustan los NEAs, pero aquí está, ¿no? Aquí se puede ver mi base de datos sociodemográfica. Si no la quieren abrir así porque es mucho show, pueden saltarse eso y solo abrirla como literal desde el explorador. Como les dije en Files, lo usan como explorador. Dicen, ok, yo quiero, al parecer no le gustan los DBFs, entonces sí lo van a tener que hacer así. O si descargaron la versión CSV, pueden abrir así la base de datos y solamente como copiar esta pipa, ¿no? Voy a hacer exactamente lo mismo para el cuestionario de ocupación de empleo 1, que si se dan cuenta lo único que cambia es esta terminación, y el cuestionario de ocupación de empleo 2. Aquí voy a hacer una pausa para saber si todas al menos tienen, no importa que les den estos warnings horribles que lo único que hace es ponernos de malas, pero que ya los hayan podido abrir en su consola, en su ambiente más bien. Los micrófonos están desactivados, pero si alguien tiene algún problema, puede escribirlo en el chat, por favor. Ay, ya vi el chat. Sí. Aide tiene un error. No sé si puedes ver el chat. Sí, could not. Ok. Es que, perdón, asumí que, otra vez, estos son mis funciones que me permiten abrir archivos. El script está en el GitHub y hay que ejecutar precisamente esto, ¿no? Yo conforme iba pasando conforme iba hablando, iba ejecutando. Entonces, solamente aquí en las funciones hay que cambiarle la ruta a donde ustedes lo hayan guardado. No sé si con eso, o sea, hay que ejecutar estas dos funciones, solamente cambiando en dónde esté su carpeta original. Claro, a ver. Entonces, estoy aquí en mi carpeta de datos. Ustedes no tienen todas estas, solamente tienen 2020, trimestre 1, trimestre 3 y trimestre 4.
Y aquí está cómo se ven. Sí, estoy trabajando en Mac. Justamente no guardé, o sea, no tengo todos los DBFs juntos. Si ustedes tienen o sea, si descargan la carpeta de datos, su carpeta de datos tendría que tener estas. Ah, ok. Cuando hayan descargado las carpetas de las ligas DBF, pónganlas en la carpeta de datos, porque posiblemente es eso. Adriana, general not found. No, pero eso va mucho más abajo. Estamos aquí. No he abierto general. Entonces, sí, eso yo lo di por hecho. Es en la carpeta de datos en donde que descargaron del GitHub, metan estas tres, carpetas que descargaron. Creo que ese era el problema. Buenísimo. Ok, entonces, si ustedes ejecutan desde la línea 78 hasta la línea 137, van a tener aquí 3 bases de datos juntas. Y lo que hace Tempo es tener todo ya en una super base de datos con 300 y pico de 385 variables, ¿no? Solamente para que no se asusten con todo esto, lo que hago aquí es quita las variables que sí vienen repetidas en los cuestionarios de ocupación y empleo, y después, cuando el comando left join detecta que hay variables repetidas entre bases de datos, les pone un sufijo, .y y .x. Como no nos gustan los sufijos, lo que le estoy diciendo es, no lo tomes en cuenta a los .y, o sea, quítalas o tíralas, y a los .x, esas sí me las quiero quedar porque ya tiré a las repetidas, pero quítales el .x. Ok, entonces, ahora, lo que les quería enseñar es cómo se ven los missing values. Estas son las bases, DICO 300 y pico, de observaciones, así es. Eso es lo que se tiene que generar. Entonces, voy a crear otro objeto en donde haga la imputación por salarios mínimos, que se va a llamar ingreso-SM. Esta es la metodología que sigue el Coneval. Y una en donde le digo, si no reporta ingreso, esta es la variable ingocup, ponle un NA. Entonces, los missing values para ingresos son el 24% y para ingreso SM son el 13%, ¿no? Que sí rescata algunos, pero podemos hacerlo mejor. Aquí lo único que estoy haciendo es guardando una tablita para después compararlos con la imputación. Ok, ahora, para la imputación, precisamente, lo primero que voy a hacer es quedarme con las personas ocupadas que sí reciben un pago. Esto quiere decir post-OCU, igual a 4 es trabajadores sin pago. No les voy a imputar ingresos a esos porque en realidad pues, no tienen un pago. Y me voy a quedar con las personas ocupadas. Esto es lo mismo que esto es la metodología Coneval. Esto es el ingreso que se reporta. Voy a generar aquí solamente hago como un par de cositas que el INEGI codifica y no me gusta la forma en la que los codifica. Por ejemplo, año CESC, si es 99, vuélvelo missing value, porque sale en 99 el missing value o hay una opción 99 que en realidad es como no respuesta.
vuelvo carácter el tipo de formalidad, si es un empleo informal o formal. Si es una jornada de tiempo completo o es una jornada de medio tiempo. Le pongo un 0 a la izquierda a las claves de entidades para que no me den, ahorita si yo lo pongo da así y yo como lo quiero poner es 0, 9, 0, 8. Además eso la verdad es más como estético de mi parte. Y aquí genero una llave especial. No voy a trabajar con el panel pero sí lo voy a explicar. La ENOE, cada 5 trimestres, si no me recuerdo, o sea, si tu hogar es seleccionado para estar en la encuesta nacional de ocupación y empleo, tu hogar se queda 5, o se busca que se quede, no recuerdo si son 5 trimestres o 4 trimestres, pero el punto es que se queda y entonces puedes hacer un seguimiento de esta encuesta como si fuera un panel, o sea, regresar a los hogares a ver, por ejemplo, si alguien se quedó desocupado o si perdieron ingresos laborales de esos hogares, en fin. Esto solamente lo quería dejar aquí porque también para la nueva edición del NOE cambia. Entonces creo que es útil si en algún momento ustedes quieren trabajar con el panel, que tengan la forma en cómo trabajar, ¿no? Después solamente hago un select, no necesito todas las variables que tengo en el NOE y hago o utilizo el método hotDeck. Lo que estoy diciéndole aquí es, ok, para mis variables ingreso e ingreso SM, ponle o rescata, o encuentra un donador, una observación donadora que se parezca a mis observaciones en mis invalues. Lo que le estoy pidiendo que use para esta imputación es el sexo, la edad en 19 cohortes. CDA creo que es ciudad autodescriptiva. CDA. Ciudad autorrepresentada, perdón. Años de escolaridad, tipo de localidad, rural urbano, INC 7. Es clasificación de la población ocupada por nivel de ingreso. Listo. Y entonces, esto lo que va a hacer es, pues ya, la imputación, ¿no? Les digo, esto más o menos se tendría que tardar como 2 o 3 minutos tal vez. Entonces, si se queda en rojo así, es que está bien. Si les aparece un error, es que hay algo mal. Entonces, aprovecho también aquí para preguntar si les aparece o no un error o si simplemente la computadora está trabajando. Sí, hay que correr, perdón, de la así es. Sí, solamente como un hack. Si ustedes se ponen en cualquier lugar de una pipa y le dan, en Mac es Command Enter, se corre toda la pipa. En PC creo que es Control Enter. Pero sí, selecciona de la 135 a la 205. El método hotdeck para este comando en particular, que es del paquete BIM, perdón, es súper sensible. Precisamente o sea, teníamos como una lista de variables mucho más amplia para hacer la imputación y nos dimos cuenta que estaba en realidad rescatando o estaba reduciendo muy poquito la tasa de no respuesta. Hay casos en el que el ingreso laboral sí sea 0 y nosotros lo estemos marcando como NA. Según, aquí ya se terminó. Según lo que tengo entendido es que precisamente los trabajadores sin pago, y esto tiene que ver
cómo codifica la ENOE estas variables. Los trabajadores sin pago son precisamente a quienes sí, ni les tomamos en cuenta porque su ingreso sí es cero, pero el INEGI codifica como cero a todos a los que no reportan. Entonces, se supone que con este filtro nos desharíamos de ese problema. En Tempo me dio un error. Si no encuentra left join, es que no está prendido el tidyverse, tal vez. Left join, sí, es de dplayer. Acuérdense que todo conforme voy avanzando, vayan ejecutándolo. Es esto, la línea 36. Y me sale un error. Eso es que no tienes tempo. Entonces acuérdense que esto también se ejecuta. Ok, aquí como ya terminó, entonces lo que podemos ver acá es que baja los missing values, ¿no? Del 24 al 15%. Aquí en realidad, si hay algún usuario que haya hecho imputaciones hotdeck en R y conozco otro paquete, se los voy a agradecer mucho, porque lo que también hallamos es que Stata es mucho mejor y mucho más poderoso para hacer la imputación hotdeck que R. No me arroben, pero es una realidad que no sé cómo procesar. Y para ingreso de Coneval, metodología Coneval, no hay una gran diferencia, ¿no? Sí, otra vez, si ustedes tienen un mejor paquete para hacerlo, se los voy a agradecer. Bueno, entonces, esto como esta primera parte de la imputación o de la estimación, es en realidad la estimación de los ingresos laborales. De lo que nos dimos cuenta es que los ingresos laborales no es la mejor manera de estimar desigualdades. No, bueno, no nos dimos cuenta, esto también está documentadísimo por colegas, es que si no, te interesa más bien el ingreso laboral per cápita, ¿no? O sea, una persona puede ganar 5,000 pesos y ahí está por encima de la línea de pobreza, pero si lo tiene que repartir entre un hogar de 5 personas, pues entonces estamos en problemas, ¿no? Entonces, lo que hace este pedazo de código es hasta aquí, estimar. Entonces, lo único que hace es estimar el tamaño del hogar, ¿no? Lo que está haciendo es, ponle todas mis observaciones en Tempo, pues como son personas, ponle 1, agrúpalo por hogar, y quédate solamente con una sumatoria del hogar. Y aquí, precisamente lo que estoy haciendo es agarrando los ingresos imputados y le estoy diciendo que por hogar lo sume. O sea, literalmente estoy como colapsando, por así decirlo, tanto el tamaño del hogar como los ingresos laborales y generando un factor de expansión por hogar. Después, esta como tercera parte de la pipa, lo que hace es generar otra vez un factor por persona. Sobre todo lo de los factores, esto es sacado también del Coneval, que tienen un programa como un script para estimar pobreza laboral, y es en el que me basé. Y aquí ya estima los ingresos per cápita y les pone pues les asigna un periodo, que en este caso va a ser el 2020 trimestre 1, y selecciona en orden las variables que quiero. Entonces ejecutamos esto.
Otra vez, se pueden ir al inicio de la pipa y darle Command Enter o Control. No me acuerdo si en PC es Control Enter o Alt Enter. Y se ejecuta. Entonces ya, aquí terminó. Si yo le echo un vistazo a esta base de datos, tiene mi periodo, tiene mis llaves, tiene mis ingresos por hogar, de cuántas personas es el hogar, y demás, ¿no? Aquí creo que algo muy importante que decir es que o sea, ya no es una base de datos de personas, perdón, ya es una base de datos de hogares. O sea, ya solamente me aparece un ingreso per cápita por hogar, no los tengo repetidos. El factor de expansión es la forma en la que las encuestas pueden hacer generalizaciones a distintos niveles. En este caso, la ENOE, con su factor de expansión, puede hacer generalizaciones a nivel nacional, puede hacer generalizaciones a nivel entidad federativa, puede hacer generalizaciones a nivel nacional y por sexo y por grupos de edad. Depende del diseño metodológico de cada encuesta. Eso es un factor de expansión. Y ya aquí, si ustedes quieren descargar todas las ENOEs y hacer repetir este ejercicio, se supone que tendría que funcionar. No lo vamos a hacer ahorita, pero se los dejé ahí armados. Solo acuérdense de tener todas las ENOEs en su carpeta de datos. Y voy a hacer una pequeña promoción a esta aplicación que se llama Pushover. Cuesta creo que 85 pesos en cualquier, ay, aquí no ven mis claves. Cuesta como 85 pesos, pero es muy padre porque tú programas esto y entonces te manda un mensajito a tu celular diciéndote como de, oye, ya terminé la estimación de cincuentiles. Entonces, la verdad, Pushover es una muy buena aplicación si tienen sobre todo procesos largos de hacer. Ok, ahí ya terminamos como el primer trimestre. No voy a hacer la estimación de los otros años, pero sí voy a hacer el loop para la nueva edición, que es a partir del trimestre 3 de 2020. ¿Cuáles son los principales cambios en microdatos al menos? Cambia la estructura de las claves únicas o llaves, algunos nombres de variables, por ejemplo, ya hay un factor de expansión mensual que te permite hacer el seguimiento de la muestra por mes y no por trimestre. Eso, cuando se presentó el tercer trimestre de la NOE, fue una gozada porque nadie entendía qué estaba pasando. Aquí le estoy diciendo como haz un print, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que ya vimos con la ENOE 2020 trimestre 1. Esto sí cambia, pero así como está tendría que funcionar. Se hace la imputación, se calcula el tamaño del hogar y se bindea. Además aquí algo que me olvidé de mencionar es que si quieren hacer la estimación para todas las ENOEs, en su carpeta de datos tengan una que se llame 00 ingresos imputados, o le borren esto o le pongan un nombre que les gusta para que, les voy a enseñar, para que puedan irlos guardando. Entonces, aquí lo que cambia en el for es que solamente lo va a hacer para el lugar 16 de ahí, más bien va a sustituir ahí solo por 16, es decir que lo va a hacer para el año 2020 solamente, y X va a hacerlo solamente para los trimestres 3 y 4. Si
para ejecutar el for es importante que o lo corran, ahí sí, seleccionándolo todo desde el principio, o se pongan al final de la, o sea, como al ladito de la última llave o al principio y le den run, porque si no, no va a funcionar. Bueno, este es un mensaje que yo también me programé como para decirme que todo va bien. Y se va a tardar otra vez como dos minutos. Si no quieren si no quieren hacer el for, porque no sé, tienen problemas de internet o demás, pueden solamente correr esto, o sea, abrir esta base de datos. La base de datos que les mandé fue, aquí está, es esta, ingresos imputados per cápita. ¿Por qué la IVA en 16? Es solamente, ay, no sé si ahí le modifiqué, no. Porque el vector year vector tiene 16 lugares y queremos ir al último lugar. Esto sí lo tienen, creo que tiene que ver con el error pasado, ¿no? En datos tienen que tener estas dos carpetas que se bajan desde el INEGI. Mientras tengan esas dos carpetas dentro de su carpeta de datos, todo tendría que funcionar. Si no lo quieren bajar ahorita o no lo quieren, ya no se quieren retrasar porque sí se tarda un ratito, ahorita les digo cómo abrir la base que ya venía armada. Es esta precisamente. Entonces no tienen que correr sí, no es obligatorio que ejecuten el for. No sé si haya más dudas o ahí ya vamos todas en la misma. Hoy se está tardando un poco más de lo que había previsto. Entonces, estoy tentada a detenerlo. Ok, ya queda corriéndolo todo junto. Bueno, no lo vamos a detener, solamente quien no lo esté haciendo, por favor ejecute esto, del ingresos per cápita, que es básicamente la misma base que generamos, solamente ya se las subí en RDS. Ya quedó corriéndolo todo junto. Sí, eso era lo que les mencionaba. Para los fors sí es muy importante o que seleccionen todo o que se pongan al principio del for, o sea, aquí, y le den control enter o run, o al final. Porque si se ponen como en un lugar intermedio del for, no le gusta el programa. Bueno, ahí básicamente lo que dice es, ya terminé, entonces tengo una ingreso per cápita 2020 con 303,000 observaciones, que se ve así. Además, aquí me dice cuáles son imputados y cuáles no. Ok. Esto lo que hace es guardarla, no lo ejecuten, eso en realidad lo debí de haber comentado, pero no importa. Y ahora lo que vamos a hacer, porque lo que necesitamos es estimar su cincuentil, es programar una función. Esto sí, ejecútenlo, por favor.
porque le cambié el nombre. Ya sea que se llame, eso fue un error mío, pido una disculpa, que se llame ingresos per cápita o ingresos per cápita 2020. Solamente fíjense que esté aquí, que coincide el nombre. Yo le voy a borrar esto nada más. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, primero en esta pipa, lo que hace lo que hace R es estimar los rangos, ¿no? Acuérdense, los cincuentiles es, el cincuentil 5 gana, no sé, 300 pesos y así se van. Pero eso no necesariamente, mira, ahí está. Ingreso per cápita, también, sin el acento. Ok. Eso no nos da un promedio, sino que nos da rangos. Entonces, aquí lo que está haciendo con Survey Quantile, perdón, aquí también se me olvidó, justamente Survey Design y y Survey Quantile o Survey Mean, por ejemplo, aquí en la estimación. Survey Mean viene después. Pero esto es lo que me permite, esto es lo que está prendiendo el ponderador, porque no, esta base de datos no es un conteo simple, pues se necesita ponderar para poder hacer las generalizaciones a nivel nacional que queremos. Ahí está. Entonces, cincuentiles. Lo que voy a tener es una tabla que por periodo, aquí van a estar trimestre 1, 3 y 4, me va a dar un cincuentil y hasta qué ingreso tiene ese cincuentil, ¿no? Si nos damos cuenta, si lo ponemos así, pues el cincuentil 1, por ejemplo, el ingreso per cápita es, pues no, es muy, 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 muy bajito. Y a partir de eso, yo lo que hice acá fue hacer una función en la que tú le das un periodo y le das un ingreso per cápita y le asigna entonces un cincuentil per cápita. Esto es el vectorizar, por ejemplo, es solamente para que no haya un problema al momento de darle la base de datos por un tema de longitud, pero esto no lo hagan. ¿Qué está haciendo esta pipa? Está precisamente haciendo eso, ¿no? Yo le estoy dando un periodo de mi base de datos ingreso per cápita 2020 y le estoy dando un ingreso per cápita y a partir de ese ingreso per cápita le está asignando un cincuentil. Esto, por favor, no lo hagan porque se tarda como media hora, dado que es una base de datos más robusta. Pero ya les dejé la base de datos preparada, que se llama ENOE 2020 Inc. per cap cincuentil. Está aquí, ENOE 2020 Inc. per cap cincuentil. Entonces, yo al momento de abrir esto, no es esta, ahí está. Ahí está. Ya lo que tengo son, vaya, como mi periodo y mis llaves y demás, pero aquí, aquí ya tengo un cincuentil de ingresos laborales per cápita asignado, ¿no? Ok, aquí me voy a parar solamente para preguntar si hay, si alguien se retrasó o tengo que profundizar un poquito más en las explicaciones. Lo único que hicimos fue estimar los cincuentiles de ingresos. Si no hay dudas, entonces lo que voy a hacer en el objeto tutti es acomodar mis ingresos per cápita. Primero los voy a agrupar por cincuentil. ¿Para qué los voy a agrupar por cincuentil y por periodo? Porque yo lo que quiero es
el ingreso promedio de cada cincuentil, ¿no? Para entonces poder hacer una comparación. No me sirve tener 300, bueno, sí me sirve, pero no para esto al menos, no para hacer algo más descriptivo. No me sirve tener las 300,000 observaciones ahí volando. Entonces, eso es lo que hace esta parte de la gráfica. No me voy a fijar ahorita en el error estándar. SurveyMoon tiene la bondad de darte errores estándar o intervalos de confianza si así lo deseas. La verdad, el paquete SolVR para analizar encuestas en R es muy poderoso. Y después lo único que hago es hacer un pivot, que lo que hace es como cambiar el formato de una base de datos larga a ancha, usando pivot wider, para que de esta forma tenga una tabla en la que me sea más sencillo hacer los cálculos de la variación o el cambio porcentual para el trimestre 3 y el trimestre 4 contra el trimestre 1, ¿no? Que son precisamente las comparaciones o los cálculos que quiero hacer durante 2020, ¿no? Llegamos así en el trimestre 1 a la pandemia y cómo nos fue en el trimestre 3 y cómo nos fue en el trimestre 4. Aquí voy a aprovechar, nadie lo ha preguntado, pero creo que es muy importante. No estoy tomando en cuenta el trimestre 2 de la NOE o del mercado laboral o de los datos que reporta el INEGI para el mercado laboral, porque dado el gran encierro, dado la jornada de sana distancia, se suspendieron las encuestas levantadas en vivienda, ¿no? Entonces, esto lo que hizo, una forma de tratar de solucionar esta pérdida de información por parte del INEGI fue, bueno, hagamos encuestas telefónicas, pero no necesariamente son comparables. Digo, el INEGI hizo de verdad un esfuerzo muy grande para poder hacer o replicar una metodología lo más comparable posible, pero incluso el INEGI no toma en cuenta esas estimaciones, ¿no? Entonces, para no pecar en que estamos combinando metodologías de levantamiento de encuestas, yo no tomo en cuenta el segundo trimestre, que además fue posiblemente el peor, ¿no? Se perdió esa información. Entonces, al correr esto, tienen que tener una tablita que se llama Tutti, que tiene 50 observaciones. Y lo que es Tutti es el ingreso promedio por cincuentil de ingreso y las variaciones porcentuales, ¿no? El ingreso promedio para el cincuentil 1 en el trimestre 1, en el trimestre 3 y en el trimestre 4, que en realidad aquí, por ejemplo, ya lo que medio podemos empezar a ver es, pues es que el primer cincuentil y el cincuentil más bajo se recuperó más rápido. Bueno, hay que también guardar proporción, ¿no? En cuál era o cuál es el ingreso de ese cincuentil. Que es bastante sintomático esto, ¿eh? O sea, yo siempre que veo o analizo ingresos laborales en la NOE, es como muy impresionante. Por ejemplo, que el cincuentil 49, lo que está estimando mi problema es que mensualmente ganan 9,800, 9,700 pesos. Esto habla mucho de la gran desigualdad que hay en el país. Pero como no me gustan las tablas, o no lo son todo, lo que voy a hacer en esta otra gran pipa es plotearlo, ¿no? Aquí, digo, solamente para no dejarlo escapar, lo que estoy haciendo es una pequeña transformación de datos, porque a ggplot le gustan justamente las bases de datos largas y no tanto las anchas como es el objeto Tutti. Entonces hago esa transformación. Quiero que sean líneas y puntos. Mis escalas en Y, pues es un porcentaje, es una variación porcentual. Aquí, si se dan cuenta, yo ya le pongo mis colores.
Solamente fíjense que sí tengan los colores MSV en su ambiente, si no, lo pueden encontrar en las primeras líneas del código, y solamente es cuestión de que los corran. Y ya. Entonces, si yo hago esto, lo que voy a tener es esta gráfica, ¿no? Esos 9,800 del 50, número 49 es ingreso promedio per cápita. Promedio per cápita, ahí se me fue un hogar, no, acuérdense, el promedio per cápita es, sumo los ingresos laborales de todo el hogar y lo divido entre el tamaño del hogar. Eso fue mi error, dejarle ahí el hogar, es un poquito redundante. Entonces, de lo que nos damos cuenta en esta gráfica, que también fue inspirada en un producto que sacó o que publicó Luis Monroy Gómez Franco, lo que hace es como visualizar, perdón, qué tanto perdieron todos los cincuentiles, ¿no? Aquí otra vez, esto es medio engañoso. También tiene que ver con que HotDeck para R no es tan poderoso como Stata. Cambia un poquito las estimaciones que tenemos Luis y yo. Entonces, lo que podemos observar de forma muy sencilla es que los primeros 15 cincuentiles son quienes proporcionalmente pierdan más, ¿no? Sobre todo para el tercer trimestre. Y los cincuentiles más hacia arriba, pues son quienes ganan en promedio más y quienes se están recuperando más rápido, ¿no? Como este gap o este espacio entre líneas es lo que nos está indicando eso. Esa es como lo que tenía planeado de ver sí o sí para hoy. No sé hasta si tengamos más tiempo, Ale. Tenemos 5 minutos. Ok, pues entonces más bien si alguien, solo como explicarlo muy rápidamente. Si ustedes tienen todo lo que se supone que tienen que tener en las carpetas que les indiqué, pueden solamente correr este código para hacer una pita de variación porcentual en población ocupada. Pero sí, no estaba segura de que me iba a dar tiempo, entonces lo puse como opcional. Más bien, si hay como dudas o preguntas o comentarios de mejora, me encantaría escucharles. Sí. Ahora sí voy a permitir que se activen los micrófonos, por favor. Claro. Si alguien tiene dudas, puede levantar las manos o directamente hacer la pregunta. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Pablo que dice que ya no pude seguirlo, pero piensa replicarlo posteriormente y si hay posibilidad de contactarte por si hay alguna parte del código que se dificulte. Sí, la verdad, de mis códigos lo más difícil es abrir las bases de datos. O sea, creo que mientras puedas abrir las bases de datos con el nombre que tienen los objetos, no habría ningún problema, pero sí, sin duda, mi correo y mis DMs en Twitter siempre abiertos para apoyar. De cualquier manera, digo, esta fue como una probadita de lo que estamos trabajando con la doctora Arceo, y la idea es que todo el código que hayamos utilizado para analizar pues bastante de fondo, mucho más profundo que lo que les presenté ahora, sea replicable.
Mi correo se los dejo aquí en el chat. Y ahí estoy disponible. Yo tengo una pregunta. Sí. Para bueno, dos, con esta paquetería de Survey, de alguna manera automatizas los factores de expansión, ¿no? Ya no tienes que multiplicar y hacer todo el proceso. Sí, exactamente. O sea, aquí. SurveyR lo que hace es incluso me gusta más que o esto, ¿no? Como la forma un poquito rústica de ponderar una encuesta, es que le puedes añadir más diseño, o sea, no necesariamente, porque hay, no sé, encuestas que vienen no solamente con un ponderador simple, sino que tienes que estratificar. Por ejemplo, la POP es una encuesta cuyo diseño muestral te necesita que le asignes un ponderador, pero también que le indiques un nivel de estratificación. Entonces, lo que te permite SurveyR es añadirle todas esas, como esos componentes del diseño metodológico, ¿no? Si viene en Nest, si viene con Strata, si no tiene pesos, pero sí tiene un factor de corrección poblacional. Entonces, eso es precisamente lo que te permite SurveyR. Gracias. Oye, y otra pregunta para Sí. este panel. ¿Has podido vincular las bases del trimestre 2021 con trimestre 3 y 4? Sí, ahí la verdad, fue, ay, ahorita se me escapó su nombre, una chava en Twitter quien me pasó el tip. Hay que, o sea, esta es la composición de la llave, de la llave para el panel, pero para las bases de datos del trimestre 3 y del trimestre 4 tienes que aplicar un par de filtros más. No sé si me puedas, o sea, porque te tienes que quedar con las entrevistas que no son telefónicas, Sí. y un filtro más. Si me puedes regalar un correo, te mando ese código, porque eventualmente lo vamos a publicar, solamente para no dejarte esperando. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. Sí. Ay, lamento que haya personas que no hayan podido abrir los archivos de BF. Trataré de arreglar eso. De todos modos, quienes quieran ver nuevamente y seguir paso a paso, vamos a subir la grabación del video y yo les envío dónde va a estar disponible el video por correo y pues eso igual yo creo que les va a ayudar mucho para poder replicar a los que se retrasaron o tuvieron algún problema. Sí, y quienes... Katia, Sí. perdón la interrupción. Yo tuve ese problema y encontré ahí una diferencia en el nombre de los archivos que bajamos directamente desde INEGI. Hay una palabrita de más en el nombre del archivo en comparación con el comando que tenemos en el código. Entonces, creo que ese es el problema. Justo en ese renglón, Katia, en ese renglón, donde dice guión bajo DBF, diagonal, los archivos en el sitio de INEGI traen otra palabra de NOE-N y aquí no la traemos. Entonces, esa es la diferencia, ¿eh? Lo checo porque eso sí fui un poco, o sea, me acuerdo haber sido bastante como dura conmigo para poder aquí está, mira, para que no hubiera confusiones, porque según yo, o más bien, yo no al momento de descargar, no sé si a lo mejor el INEGI en las últimas semanas cambió no, pero este es trimestre 1, ¿no? Lo que queremos es el tercer trimestre. Y estaba en el trimestre
Ahí, Sí, bueno, yo lo vi, pero en el trimestre 3 igual, pero es como la palabra que dice NOE y trae como, estar en minúsculas y había que borrarle para convertirla en mayúsculas y ya sin problema corre todo. O sea, pero es como Ah, ok. modificarla en el trimestre 3 y ya queda Ok. súper bien. Ajá. O sea, pero es solo eso y corre todo. Ok, lo cambio porque cuando yo descargué los archivos, precisamente, o sea, lo único que hice fue como moverlos a la carpeta de datos pensando en que, pues, si quería que fuera lo más... ok. No tiene... Ya les entendí. Le agregaron una no en guión bajo. exacto, eso Ok. es lo único nuevo, pero digo, corrigiendo eso, empata Aquí, perfecto y ¿no? ya. Así Así. es, le puedes agregar aquí o Sí. quitárselo a los archivos que bajaste, como quieras, y sale, ¿no? Pues más bien voy a modificar el código en GitHub, y lo subo así para que ya no haya mayores problemas, ¿no? Esperando que ya no le cambien los errores. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues ya vamos cerrando, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, Katia, pues siempre un gusto aprender contigo. Y muchas gracias a Hombre. todos los participantes. Como les digo, yo les aviso por correo dónde va a estar colgado el video para que puedan verlo una y otra vez. Sí, Y y perdón, o sea, quienes quieran el código del panel, con mucho gusto se los comparto, nada más, por favor, un correo, porque si no, recopilar los correos va a ser un poquito complicado. Gracias.